Televisión de la Universidad de Concepción, bienvenidos a esta nueva teleentrevista de estas conversaciones que hemos tenido en pandemia. Hoy estoy acompañado de dos investigadores, voy a presentarlas de inmediato. Carolina González, ella es investigadora postdoctoral del Instituto Milenio de Oceanografía, que es de la Universidad de Concepción, y Liliana Espinosa, ella es doctora en Oceanografía de la Universidad de Concepción. Saludarlas a ambas. Muchas gracias por aceptar esta invitación a conversar un ratito. Gracias a usted. Gracias a la invitación. Mira, ¿de qué vamos a hablar? Para que la gente sepa. Vamos a hablar de un hallazgo. Yo tengo la sensación que es como la meta siempre de los investigadores, ¿o no? Encontrar una nueva especie y mostrarle esa nueva especie al público general, a la academia, a la ciencia, por supuesto, porque entiendo que incluso publicaron ustedes, pero al público en general encontramos debe ser como un sueño un poco, ¿no? Parto con esa pregunta para ustedes, ¿por qué en el marco de la expedición Atacamex, que es esta expedición muy famosa que se hizo el año 2018, a la fosa de Atacama, que tiene, no sé, algo más de 8.000 metros de profundidad frente a las costas del Océano Pacífico, allá en el norte de Chile, se logró identificar una nueva especie. Ya le voy a preguntar por eso, pero es un poco el sueño de los investigadores llegar a esto, participar de un hallazgo de esta naturaleza. Parto contigo, Liliana, primero, después Carolina. Bueno, yo soy taxónoma, entonces sí, efectivamente cuando nosotros hacemos trabajo de taxonomía e identificamos las especies que están en una zona, hace parte como de ese pequeño logro de tu carrera como taxónomo, lograr que una especie sea registrada como nueva para la ciencia y que tú seas parte de ese hallazgo. Carolina. Hola, yo por mi parte trabajo principalmente en genética y sí es un gran logro tener, poder identificar una nueva especie, pero también, por ejemplo, en la parte genética generalmente estamos descubriendo que a veces organismos que tienen la misma morfología que visiblemente a los ojos son iguales, pueden ser distintas especies. Entonces, ahí es todo un trabajo que nos queda por descubrir. Vamos al hallazgo. La noticia es en particular que en el contexto de esta expedición Atacamex, entiendo que ustedes no participaron directamente, pero fueron en el Cabo de Horno, digamos que el buque fue para allá, a ustedes le llegaron las muestras después, se descubrió una nueva especie que ha sido bautizada, voy a leerlo, no sé si lo digo bien, ustedes me corregirán, Eurytenes atacamensis, Eurytenes atacamensis, ha sido definida como una especie de pulga de mar gigante, que es un molusco, crustáceo, no sé, díganme ustedes, que la gente identifica bien en las costas chilenas. ¿Qué tan distinto de esa pulga de mar, eventualmente, aparte del tamaño, Liliana? Pues efectivamente los anfípodos son unos crustáceos, ¿no? Ellos habitan diversos ambientes y se distribuyen a lo largo de la columna de agua. Entonces, en términos generales, son el tercer grupo más abundante del zooplancton en el océano y digamos que el referente más cercano dentro de este grupo de especies es este que está como más asociado hacia las playas, hacia la costa, que es lo que se conoce como una pulga de mar, ¿no? Entonces, digamos que por eso lo han llamado de esta manera coloquial, como para que las personas tengan este referente más o menos a que se hace referencia, porque cuando uno habla a veces del krill, por ejemplo, la gente la asocia le habla a uno un poco de los camarones, de estos organismos de los que se alimentan las ballenas, es más como para hacer esa asociación y tengan más o menos una idea de lo que se está uno refiriendo, ¿no? Carolina, bueno, esto fue el año 2018, estamos en el año 2021, yo no soy investigador como ustedes, pero imagino que el tiempo que pasó desde el 2018 al 2021 tiene que ver con la gran cantidad de exámenes y una serie de validaciones que hay que hacer porque sentenciar en una publicación que descubrimos una especie nueva no es una cuestión que se puede hacer todos los días, por lo tanto hay una serie de pasos que tuvieron que pasar durante no sé cuánto tiempo estuvieron analizando esto, ¿un par de años? Como un año y medio. Sí, sí.
Claro, digamos que a nosotras recibimos las muestras. En mi caso, mi director de tesis doctoral en ese momento me invita a participar en tratar de establecer pues que estas especies que ellos colectaron, ¿no? Así, porque pues fue muy sorprendente que lo hubiesen podido capturar. Entonces nosotros con el equipo, digamos, de taxónomos empezamos a hacer todo este ejercicio de ir mirando, porque además eran pocos ejemplares, entonces hay que tener muchísimo cuidado cuando se manipulan estos organismos. Y en un primer trabajo exploratorio que se hizo, no nos coincidían las especies. Entonces, digamos que yo reporto así como de manera muy general, esta especie no me coincide con ninguna de las que están reportadas, y en ese momento el profe invita a Carolina a que hagamos este trabajo paralelo también de análisis moleculares, digamos, para tratar de corroborar o no si efectivamente lo que estábamos viendo era una nueva especie, porque como dice Carolina, dentro de la taxonomía tradicional nos hemos encontrado que especies aparentemente similares, que son muy parecidas, en términos genéticos son distintos. Entonces, paralelo a todo este trabajo taxonómico que lleva tiempo disectar, es decir, tenemos que partir el organismo en cada una de sus estructuras, dibujarlas, medirlas, fotografiarlas, detallarlas. Carolina hace todo este trabajo molecular que también lleva una serie de pasos, una serie de cosas que son largas, y en el caso de ella, pues ella lo puede explicar un poco más adelante, recibe una información que hay que limpiar, que hay que organizar y que para poderla mostrar, ¿no? Y pues en nuestro caso estábamos haciendo las dos en este momento el doctorado, entonces también tenemos paralelo muchos compromisos con el doctorado, ¿no? Con nuestras propias investigaciones, las tesis doctorales. Entonces, precisamente estos trabajos por eso llevan un poco más de tiempo, ¿no? En tu caso, Carolina, cuéntanos un poquito el trabajo desarrollado desde que, bueno, te invitaron a participar, porque te invitaron a participar, hasta que finalmente tú logras sentenciar, digamos, que efectivamente, de acuerdo a lo que nosotros sabemos, es una especie absolutamente nueva. Efectivamente, al final para hacer todos estos análisis genéticos tuvimos que extraer tejidos de distintas partes, porque por ejemplo sacamos tejido de como una patita del animal y no pude tener buen ADN para hacer la secuenciación. Entonces tuve que comenzar a extraer partes de los ojos compuestos que tiene este organismo, a tratar de sacar por otras partes, porque tuve demasiadas complicaciones, por ejemplo, para extraer un ADN de buena calidad y que poder después, por ejemplo, comparar con todas las bases de datos a nivel mundial a ver si se parecía a algo. Y ese proceso igual involucró bastante tiempo. Deduzco, por lo tanto, que ustedes tienen una especie de base de datos, o tú, Carolina, por lo menos puedes acceder a una especie de base de datos donde están el ADN de todos los animales hasta ahora conocidos. Y por lo tanto tú vas comparando ahí y efectivamente no calza con ninguno. Sí, esta base de datos a nivel mundial es abierta en GenBank o en CDI. Entonces uno puede, por ejemplo, hacer la extracción de ADN, manda a una empresa que nos entrega como una serie de letras. Y esas letras después nosotros las comparamos a esta página. Y ahí nosotros, por ejemplo, vemos con un porcentaje de probabilidad qué tan cercano en la secuencia que estamos obteniendo de otras especies conocidas. Y en este caso nosotros vimos que tenía 95% de similitud, y eso ya entre los organismos que nosotros estamos viendo es muy bajo, como nos está dando indicio que es una especie nueva. Bueno, me han dicho ambas que estaban haciendo su tesis doctoral, por lo tanto, ustedes participaron en el equipo como estudiantes de doctorado, eso es lo que entiendo, ¿no? En mi caso no, yo ya había salido del doctorado y estaba como investigadora postdoctorado. ¿Y en el caso tuyo, Liliana, están como estudiantes Sí, de doctorado? claro. Sí, yo en ese momento estaba todavía como estudiante de doctorado, revisando muestras, también analizando datos con respecto al grupo con el que yo trabajo, que son otra clase o otro grupo de anfípodos que hay en la columna de agua. Sí, hablemos un poquito de las características del Euritenes atacamensis. No cualquier, imagino, ser vivo puede sobrevivir a 8.000 metros de profundidad, por lo tanto ahí
alguna característica en particular? Carolina primero y después Liliana, a ver. Bueno, las características que para sobrevivir, yo creo que más que nada es sobrevivir a lo mejor a temperaturas demasiado más bajas que se están dando en la fosa Atacama, a altas presiones, como eso principalmente encuentro. Liliana. En términos morfológicos particulares de estos grupos, pues digamos, en términos morfológicos, cuando nosotros recibimos las muestras o cuando observamos las fotografías, vemos que estos organismos tienden a tener una gama, unas coloraciones rojas intensas, naranjas, que deducimos, ¿no?, que tienen que ver con adaptaciones a la luz o a los o para evadir los depredadores que puedan encontrar a estas profundidades. Tienen estos ojos compuestos. Estos organismos principalmente están como asociados al fondo, no tienen esta capacidad natatoria, pero muy cerca del fondo del mar. Y en términos, digamos, biológicos y ecológicos, son considerados carroñeros. Es decir, estos organismos se alimentan de materia orgánica muerta que cae desde las aguas superficiales hacia el océano profundo. Entonces, claro, no hay fotosíntesis en estas profundidades, las probabilidades de encontrar materia viva al parecer son complicadas, entonces tienen estas adaptaciones al alimentarse de toda esta materia orgánica que está descendiendo a lo largo de la columna de agua. De hecho, estamos viendo, porque nos hicieron llegar algunas imágenes, y estamos viendo imágenes de cómo fueron capturados finalmente estos animalitos. Entiendo que habían como restos de peces, en la imagen se ve ahí que hay como un resto de un pez, digamos, y estos animalitos nuevos llegaron ahí a comerse... Sí. Los restos de este pez, y así es como fueron capturados. Yo creo que capturar un animalito a 8.000 metros de profundidad me parece que es un tema notable, no debe ser una cuestión fácil, Carolina. ¿Así es como, Carolina, finalmente fueron capturados estos animalitos? Sí, efectivamente, eso, por lo que comentaron las personas que estuvieron a bordo, colocaron una presa de pollo y un jurel para colocarlo en el equipo, para llevarlo a profundidad. Y estos organismos, al tener tan desarrollado su sistema sensorial en estas cosas químicas, señales químicas, ellos empezaron a llegar, porque hay que recalcar que abajo en las profundidades no hay luz. Entonces es importante recalcar que al final todas estas señales químicas son los que están señalando al organismo dónde está el posible alimento que puede caer desde la superficie. Yo preguntaba por las características de estos animalitos, digamos, adaptados para vivir a 8.000 metros de profundidad, con una compresión increíble, digamos. Ningún humano puede llegar allá, por lo menos si no está con algún equipamiento especial, estoy pensando en un submarino, que sea alguna cosa así. Muy avanzado por lo demás. Porque existe la posibilidad, por lo tanto, que estén estos animalitos en otras fosas, porque la fosa de Atacama no es la única fosa en los océanos, existen otras fosas, y existe la posibilidad, por lo tanto, de eso no sabemos, pero existe la posibilidad, por lo tanto, que puedan estar en otras fosas, y que además puedan existir, y esa es la pregunta, puedan existir otros animalitos, que en definitiva, no sé si lo digo bien, especies tal vez, es más técnico, que puedan existir y que no conocemos, en definitiva, porque no conocemos mucho de lo que hay a estas profundidades, Liliana. Sí, mira, efectivamente los euritenes en general son unas especies que están ampliamente distribuidas en todas las fosas. Pero digamos que estas expediciones recientes que han habido a las diferentes fosas, valga la redundancia, han mostrado que hay especies que son exclusivas, que son endémicas de algunos lugares, que eso es lo que sucede con Euritenes atacamensis. O sea, de acuerdo a lo que pudimos inferir de las capturas, de los muestreos, esta especie parece ser endémica de la fosa de Atacama. Así como existe una especie que parece ser endémica de algunas fosas en Japón o en la fosa de las Marianas. Sí, Carolina, esto entiendo se publicó, es como el paso normal y natural de cuando se hace un hallazgo científico importante. Los investigadores tienen como la obligación o la costumbre de publicar esto en alguna revista internacional. Entiendo que se publicó y que es para ti, digamos que está empezando tu carrera, digamos ya tenga una publicación donde aparezca tu nombre tan importante como esta. Es bastante gratificante, porque al final estamos dándonos cuenta de que al final con pocos recursos podemos llegar a hacer un impacto a nivel mundial. Y también
al final nos da como más entusiasmo de seguir publicando y de encontrando cosas nuevas en nuestro ambiente, principalmente en Chile. ¿Los han llamado de otros lados eventualmente para preguntarle por este hallazgo? No sé cuándo se publicó esto, ¿se publicó hace muy poco tiempo o hace mucho? Me refiero al artículo que da cuenta del, y lo dijo bien. El 14 de mayo. Sí. 14 de mayo salió la publicación oficial, sí. ¿Hace poquito? Sí, es que, sí. Resulta que cuando nosotros estábamos en este proceso de la caracterización de la especie, nos encontramos que otro equipo que había estado en otra expedición que también se hizo a la fosa había tenido los mismos hallazgos. Entonces nosotros empezamos a trabajar en paralelo con este equipo que vienen de Reino Unido, de Alemania, de Dinamarca. Entonces, claro, ellos, digamos que desde esas latitudes también están con esta noticia de la descripción de esta nueva especie. Tuve la oportunidad de trabajar en este caso con Joanna Weston, que es la coautora también de esta publicación y también la coautora de la especie, que es la persona que describió aerutenes plásticos, por ejemplo. Entonces, también da cuenta de primero, pues como dice Carolina, de que a pesar de los pocos recursos que hay en Chile para hacer investigación, se pueden lograr cosas muy interesantes, que la fosa de Atacama es un ambiente interesante y además, en mi caso, ha dado la oportunidad de trabajar en paralelo, en cooperación con estos otros investigadores que tienen una alta trayectoria en estos ambientes y que tienen la experiencia también en el desarrollo o en la taxonomía de estas especies. Carolina, ¿y a este nivel se comparte la información? Tú me hablabas de la base de datos esta genómica de las especies conocidas, digamos, y que ese acceso gratuito, digamos, cualquiera puede, o cualquier científico podrá acceder a esa base de datos. Pero a este nivel, por ejemplo, Liliana nos dice que ha estado trabajando en paralelo 2 investigaciones, digamos. ¿No hay celos ahí entre medio? Mira la pregunta que estoy haciendo, ¿no hay celos? ¿O se comparten información, Carolina, realmente? ¿O se guardan algunas cositas? Por ejemplo, en los casos de publicación genética, cuando ya uno, por ejemplo, tiene una nueva especie y tiene que publicar esa información, sí o sí tiene que publicarla, hacerla pública más que nada. Entonces, no es como un requisito. Y no, en este caso del trabajo no hubo nada de celos, nada, porque al final se compartió toda la información. En un momento lo que pasó fue que nosotros habíamos hecho un manuscrito y al momento de mandarlo a revisión, justo el revisor se dio cuenta que había otro manuscrito que también estaba reportando una misma especie en el mismo lugar. Entonces tratamos de comunicarnos con las personas que de ese manuscrito y al final tratamos de integrar toda la información que teníamos y presentar un mejor trabajo que tuviera una mejor calidad. ¿Y ellos tenían información distinta a la de ustedes o era muy similar a la conclusión a la que habían llegado? No tenían información, tenían más ejemplares, también tenían como un poco más de análisis al tener más ejemplares a lo largo de la columna de agua, entonces al final se complementó y se pudo hacer un trabajo mucho más robusto. Y también se complementaron, por ejemplo, otras técnicas, otros análisis genéticos que permitieron también llevar con mayor peso, decir que esta especie era una nueva especie. Liliana, ¿pueden venir nuevos descubrimientos en la fosa de Atacama? Porque se hizo este anuncio, digamos, pero cuando supimos de Atacamex, trajeron mucho material, mucha información, y sabemos que esa información tarda harto tiempo en analizarse. Entonces, ¿existe la posibilidad de que la fosa de Atacama nos siga dando sorpresas a este nivel con el material que tienen o con eventualmente nuevas expediciones que se puedan hacer? Sí, claro. Sí, efectivamente, digamos que entre más hay esfuerzo de muestreo, entre más uno va a un ecosistema y toma muestras, más se va dando cuenta de que hay nuevas especies, que hay nuevos registros, que se amplían, digamos, rangos de distribución. No es sorprendente, de hecho, que hayan, como decía mi jefe en algún momento, no es que ella sea nueva, ella siempre ha estado ahí, es una especie que vive ahí, lo que pasa es que no habíamos tenido la oportunidad de explorar este ambiente, ¿no? Entonces, no sé si han tenido la oportunidad de observar los videos o lo que comentaba Carolina de cuando con el cebo llegaban todos estos euritenis como a predar sobre esta carcasa. También se alcanza a observar que hay otros organismos que se conglomeran alrededor.
Entonces podemos nosotros inferir que puede ser que lleguen a alimentarse también de la carcasa que se les envió de la presa o de los mismos euritenes, pero son esos pequeños, digamos, pincelazos que hay, de que podrían ser muchas nuevas especies, pero requerimos obtener las muestras, ¿no? Y eso a nivel macroscópico también se están adelantando un montón de investigaciones a nivel, como dice Carolina, genético, molecular, que también da cuenta de la posible existencia de otras especies en términos, por ejemplo, microbianos. Entonces, estos ambientes que se creían en un momento que podrían ser muy pobres, entre comillas, en términos de biodiversidad, podemos considerarlos como unos hotspots de biodiversidad también. Bien, estamos terminando esta conversación con Carolina y Liliana. Lo último que les quiero preguntar es sobre el balance que hacen ustedes de su participación en esta investigación, Carolina. Me imagino que muy positivo, debe haber aprendido mucho, ustedes deben saber mucho, pero siempre se está en condición de aprender muchísimo más. Entonces, ¿cuál es el balance que haces tú, Carolina? Quería agregar una cosa antes, por ejemplo, lo que queda todavía por descubrir o en la fosa de Atacama. Nosotros ahora estamos tomando muestras de zooplancton y estamos investigándolo con análisis moleculares, y eso nos va a dar más o menos una aproximación de la diversidad que nosotros podemos encontrar desde los 0 a 5.000 metros. Pero también hay otros análisis que están tratando de integrar para ver desde los 0 a 8.000 metros, ver cómo se comporta la diversidad, o ver si a lo mejor la diversidad es mucho mayor en la zona superficial, o a lo mejor la diversidad es mucho mayor en la zona como de 4.000 metros, que es lo que estamos viendo con los resultados preliminares. Y también también el trabajo colaborativo que se está llevando en el Instituto Milenio también nos ha permitido, por ejemplo, comparar con otras fosas. Tenemos también datos de la fosa de Kermadec, y estamos viendo que estos lugares tienen distintos patrones de diversidad, y eso igual es como súper importante. Y que en un futuro, cuando se hagan estas publicaciones, van a ayudarnos mucho a la conservación de nuestro ambiente, especialmente de acá de Chile. O sea que existe la posibilidad efectivamente que, si bien es cierto, pueden algunos microorganismos replicarse en la determinada fosa, también existe la posibilidad que haya microorganismos muy distintos en cada una de las fosas, digamos, porque son en sí mismos ecosistemas que no se tocan, porque están a 8.000 metros, entonces no se tocan, existe esa posibilidad también. Liliana, ¿cuál es tu balance de la experiencia vivida con esta investigación de la cual participaste? Para mí, por ejemplo, en particular, como decía al principio, es un logro muy importante. Pues yo soy de Colombia, ¿no? Entonces, digamos que el Mar de Chile fue mi laboratorio estos últimos años, y poder, digamos, contribuir a la caracterización de las especies, de la biodiversidad y de cómo se comporta un ambiente tan particular y tan bonito como es el océano profundo, y en particular la fosa de Atacama, ha sido para mí un logro, ha sido una satisfacción importante, como te decía, poder trabajar en colaboración con estos expertos en estos ambientes, en estas especies, lograr hacer este trabajo que es como un ejemplo de lo que nosotros estamos, digamos, actualmente buscando como taxónomos, que es hacer taxonomía integradora, que busca que hagamos estos análisis morfológicos, estos análisis moleculares, para, como dice Carolina, uno contribuir a preservar estos ambientes, a enseñarle a la gente la importancia que tienen estos ecosistemas para ayudar a la preservación, digamos, que todos estos servicios ecosistémicos que en algún momento nos pueden ofrecer, ¿no? Muy bien, quiero agradecer a Carolina González, investigadora postdoctoral del Instituto Milenio de Oceanografía aquí de la Universidad de Concepción, y a Liliana Espinosa, doctora en Oceanografía de la Universidad de Concepción. Ambas participaron del hallazgo de esta nueva especie. Se le dice nueva especie de pulga marina para que la gente haga la referencia, digamos, del Euritenes atacamensis. Ahí al final lo dije bien, me demoré media hora en decirlo bien. Muchas gracias a ambas y felicidades, son muy jóvenes, tienen un futuro brillante, así que muchas gracias por conversar con TVU Televisión de la Universidad de Concepción. Que estén muy bien. Igualmente, gracias por la invitación. Chao.